Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Padre. Gracias por tu gran amor, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos en el nombre de Jesús. Un poco... ¿Cómo puedo decirles, hermano? Sabíamos que esto podía suceder en el caso de Ames, porque todos los procesos que hemos y que Ames ha pasado en estos 10 meses, después de que se le aplica la quimioterapia, se le bajan las defensas, se le bajan las plaquetas, se le baja la hemoglobina. Ese es el efecto de la quimioterapia. Y cuando lo dieron de alta, todavía estaba en el proceso de que se bajara. Y hoy se bajaron, pero no está en el hospital, está aquí en casa. Y Ames está en contacto con el médico y le dijo que si tuviera fiebre, se fuera inmediatamente a urgencias. Pero la temperatura ha estado subiendo y bajando, ha estado oscilando. Por eso les pido oración. Ya íbamos para el hospital. Nos detuvo el médico que tenía que tener casi 38 de temperatura para que la pudieran recibir, si no, no la iban a recibir. Entonces le bajó la temperatura, está en 37, 36 y medio, 37.1. Ahí está oscilando y les agradezco sus oraciones para que no se le suba, para que podamos estar aquí hasta el día de mañana. Y el día de mañana tenemos que ir a hacer laboratorios. Y esperemos en Dios que hoy por la noche no se le suba, porque tendríamos que salir con ella a medianoche. Así que damos gracias a Dios por sus oraciones para que empiece el tratamiento se le llama de inmunosupresión, donde empiezan a aplicarse los medicamentos para que se empiecen a activar las defensas, se empiezan a activar las plaquetas y la hemoglobina, pero también se ocupa a sangre, vamos a ocupar donadores de sangre y plaquetas con el favor de Dios. Así que aquí estamos en casa todavía, aquí estamos. Ahorita vienen precisamente a inyectarla. A las 8 viene una enfermera, una amiga, una hermana de la iglesia a inyectarla. Precisamente es unas inyecciones subcutáneas, se les llama. Y les agradezco sus oraciones, hermanos. Vamos a seguir adelante. Hoy hablé con un hermano. Dice: ¿usted es el que tiene su niña enferma, verdad? Sí. Y como y después de lo que nos decían, yo lo miraba tan completo, tan entero, lo miraba predicando. Sí, le digo, lo que pasa es que usted me miró por fuera, pero no me miró por dentro. Y eso es lo más importante, hermanos. Ayer hablábamos precisamente cuando nosotros aceptamos el chisme en nuestras vidas, hermanos. Vamos a terminar siendo chismosos, y una persona chismoso es leída por todos.
Nosotros somos espectáculos de los ángeles al mundo y a Dios. Entonces, Dios sabe todo lo que somos. Y por eso es que Dios decidió mandar a su Hijo, al Espíritu de su Hijo, a morar dentro de nosotros. Hermano, no solo para que entendamos que Él es nuestro proveedor. No solo para que cuando tengamos un problema, tengamos que acudir a Él. No tenemos que acudir. Él está con nosotros. Lo triste es que nomás nos acordamos cuando tenemos necesidades o cuando tenemos problemas, y Dios nos mandó su Espíritu a morar en nosotros para que Él esté supliendo nuestras necesidades. Él puso su Espíritu en nosotros para que nosotros lo adoremos, hermano, en espíritu y en verdad. Porque Jesús fue muy claro, dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que ese debe ser nuestro énfasis. Por eso es que, ¿cómo vamos a conocer al Padre si no lo adoramos? Y es en el momento de la adoración, escuche, por amor de Dios, es en el momento en el que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, y es en el momento en que viene la revelación. Y aquí me van a perdonar, porque adorar no es cantar, adorar no es brincar, adorar es obedecer al Señor. Para eso está el obediente. La obediencia total es Cristo. Y Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de Cristo para que nosotros aprendamos a obedecer. Porque Él tuvo que aprender la obediencia. Y Él nos va a guiar a toda la verdad. Pero no se nos debe de olvidar que Él está aquí, que Él está allí, hermano Alonso, hermana Norma, hermana Marta, hermana Elvia, que Él está ahí contigo. Porque el propósito principal de Dios es que lo adores. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan, hermanos? Que les decía que en el Antiguo Testamento, ya se me escapó la cita, él dice que Dios busca un hombre que tenga corazón perfecto para con Él, para vaciar su poder. Ya no, hermano. Vaciar su poder es vaciar su espíritu. Ya lo vació en nosotros. Pero nos han enseñado de una manera diferente que no lo alcanzamos a comprender todavía a estas alturas. Entonces, si Dios nos ha puesto su espíritu en nosotros, es para que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. No puedo engañar al Espíritu Santo con mis deseos, con mis gustos. Ni puedo autoengañarme a mí mismo. Él puso su espíritu. ¿Cómo es que Dios le empieza a revelar a usted? ¿Porque está cantando? ¿O porque está danzando? No, hermano. La mayoría de las revelaciones que Dios ha dado a mi vida es porque estoy meditando en la palabra de Dios. Dios le pague, hermana. Ya Dios no busca un hombre donde vaciar su poder. Ya encontró una generación. Ya encontró una generación. Una generación que Él mismo está edificando. Que se llama iglesia. Y hoy está encontrando un remanente. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, es la única manera de conocer al Padre. Por eso Jesús exclamó
Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Aquí está hablando de dos, no está hablando de uno. Una cosa es el Padre y otra cosa en función, perdón la expresión, de una cosa. Alguien puede ser una persona y una persona es el Padre y otra persona es el Hijo y se van a espantar porque les espantan los conceptos. ¿Por qué la gente se espanta con los conceptos? Porque tiene conocimiento que aprendió. Pero cuando alguien tiene revelación, puede usar una palabra, porque el Espíritu sabe con qué intención se dicen las palabras. Ama, allá va. ¿Hay alguien en casa? Porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Sino, ¿y por qué por la palabra? Porque lo que importa al Señor no es la palabra, es la intención del Espíritu con la que se dice la palabra. Nosotros nos espantamos por los conceptos. ¿Por qué? Porque somos legalistas. ¿Hay alguien en casa? Y aquí vemos cómo Juan está diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque para ellos era bien claro que el Padre es el Padre, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo, hermano. Es bien importante, hermanos, entender esto. Que esa es la doctrina de los apóstoles. El Padre y el Hijo. Y para que les quede claro y no se quede en el aire esto que les estoy diciendo, váyase al capítulo 20, hermanos, de Juan. Váyase al capítulo 20, por favor, váyase tenga la Biblia allí, hermano. Para que lo que le estoy diciendo sepa que está escrito, que no le estoy inventando, que no estoy en contra de la iglesia. Estoy en contra de la ignorancia que se ha sembrado en la iglesia. Que solamente una élite puede tener acceso a ellos, según ellos. Capítulo 20, hermanos. En el versículo 17, está hablando desde el versículo 11 de la resurrección, de cómo Jesús se aparece a María Magdalena. Y le aparecen dos ángeles. Y le preguntan, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces entendió que era Jesús y lo miró y le dijo, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir, maestro. Fue la primera en verlo resucitado.
Fue la primera en dar las nuevas de gran gozo. Y el versículo 17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Resucitado. Ve y diles a mis hermanos. Hermana, por amor de Dios, haz que estas palabras se metan a tu corazón. Créelas con toda tu alma. Créelas con todo tu espíritu. Mira las palabras de Jesús y dice, ve y dile a mis hermanos. Porque resucitó como hombre. Porque si no hubiera resucitado como hombre, entonces no volviéramos a tener comunión con Dios como cuando Dios creó el primer Adán que tenía comunión con él. Lo creó como hombre. Las primeras palabras de Jesús le dijo a María, ve y dile a mis hermanos. No les dijo de otra manera, diles que yo soy Dios. Él era Dios. Y Él es Dios y será Dios, pero se hizo hombre. Y las primeras palabras que salen de su boca, le dice, ve y dile a mis hermanos, ya no les dice discípulos. ¡Aleluya! ¿Cuál es la graduación del discipulado? Cuando entiendas que eres hermano de Jesús. Cuando entiendas que llevas su ADN, que llevas su linaje, que ya no importa si eres israelita, si eres judío, si eres griego, si eres samaritano, si eres italiano, si eres mexicano, ya no hay. ¿Cómo no vas a conocer un hermano tuyo en tu casa? Dijo a la hermana Elizabeth, así o más claro. ¿Cómo no vas a conocer quién es tu hermano? ¿No vives en la casa? ¿No creciste en la casa con tus hermanos? ¿No está creciendo Jesús dentro de ti? Si Jesús no está creciendo dentro de ti, sigue siendo carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te estoy diciendo. Las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué te lo enfatizo? Porque Dios a ese hombre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El poder está en el hombre, ¿no? En el nombre. Y Él es el poder. Y esa es la autoridad. Porque Él se humilló. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Pero si tú dejas de diezmar en la iglesia, eres de lo peor. Eres un mal agradecido. ¿Hay alguien en casa? No mereces estar allí. Pero Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos capítulo, no recuerdo qué capítulo es, y dice que con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los santificados. Aleluya. No recuerdo el texto, no sé si alguien lo pudiera poner, que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Aleluya. Aleluya. Bien. Amén, hermano. Hebreos 10:4. No, 14, perdón. Hebreos 10:14. Dice, hermano. Pero voy a leer desde el 12. Pero Cristo, amén, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y ahora búsquenme el texto, dice, donde Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Aleluya. Y eso es bien importante, hermanos, entender. El Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús, son sus primeras palabras cuando María le aparece a María y le dice, ve a mis hermanos. No le dice, ve a mis discípulos. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Amén, hermana, Dios le pague. Hebreos 2:11. Es bien importante esto, hermanos, para que léalo, por favor. Léalo usted. Léalo, para que no le digan, que no le cuenten, porque dicen los merolicos que hasta mejor le mienten. Aleluya. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. De uno, ese uno se llama Cristo. Cristo es el que santifica, Él es el que dijo ahí un poquito más adelante en el capítulo 17, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Y porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por eso es que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús. ¿Hay alguien en casa? Y les dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Por eso cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, Él sabía que iba a resucitar como hombre, lleno de la plenitud de Dios, pero como hombre.
Un grito de júbilo. Él lo sabía. Y hay un hombre sentado en el trono de Dios, lleno de la plenitud de Dios. Y se llama Jesús. Por eso es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y Dios mandó de ese espíritu a vivir en tu corazón, para que tú le llames a Dios Padre. ¿Por qué? ¿Por qué le puedo decir yo a Dios? ¿Por qué le puedo decir Padre? Porque soy hermano de Jesús. Y yo te pregunto, agárrate, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Por qué hablas mal de mí? ¿Porque alguien pensó algo mal de mí? ¿Por qué crees a los pensamientos negativos que surgen en ti? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente los unos con los otros? ¿Hay alguien en casa? Subo a mi Padre. Él les había estado diciendo, vuelvo otra vez al Padre. Pero no se preocupen. Voy a estar en ustedes. Subo a mi Padre y dice que es vuestro Padre. Por eso cuando Él enseñó a orar, fíjense bien, nosotros qué error tan grande cometemos. Cuando oramos decimos, Señor Jesús. Y cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, les dijo, cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro. O sea, no solamente es mi Padre, también va a ser suyo. Dios no es exclusividad de ninguna institución ni de ninguna persona. Dios no busca instituciones, no busca templos, no busca lugares. Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Ay. Así que tenemos que tener cuidado cuando oremos. Por eso Jesús dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero queremos tener las cosas que le pedimos a Jesús. Por eso es que no puedes usar a Jesús como un instrumento para que supla tus necesidades. Si el Espíritu de Dios está en nosotros es para conocer a Dios. Ay, hermano, ¿y dónde dice eso? Paz de Cristo, hermana. Para eso estamos aquí. Mira, vete a 1 Corintios, capítulo 2. Está aquí para revelarnos quién es Dios. Y desde el versículo 6 del capítulo 2 de 1 Corintios. Miren, hermanos, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fíjense bien, hermanos, los principales. Mientras no tengan cabeza, no tienen sabiduría. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice, la sabiduría oculta desde la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. ¿Te das cuenta todo lo que Dios tiene preparado para ti y para mí? Son cosas que nuestro ojo no ha visto, ni nuestro oído ha oído, ni han subido como ideas a nuestro corazón. Y entonces mira lo que dice el apóstol, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu de Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermano. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Para escudriñar las Escrituras o para escudriñar lo profundo de Dios? Ay, 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 digan conmigo. ¿Para qué Dios nos puso el Espíritu Santo? ¿Para escudriñar las Escrituras como los fariseos y no darse cuenta que el Espíritu de Dios estaba en Jesús y estaba enfrente de ellos? ¿Para qué quieres que Dios te hable y rechazas a las personas? Que primero Dios te puso en el camino. ¿Hay alguien en casa? Pero Dios, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El problema es que, hermano, no podemos discernir la voz del Señor. Aquí está nuestro hermano Lorenzo Román. Me platicó, con todo respeto, le puedo decir la experiencia, me platicó, voy a decir una experiencia que él me platicó. Fueron a comer a un lugar y enfrente de ellos estaba una mujer mayor con sus hijos, como que le estaban festejando su cumpleaños, según lo que puedo recordar de lo que me dijo. Pero la miraba muy triste a la señora y de pronto el Espíritu Santo le dijo que le diera unas palabras y no se atrevió a decírselas. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla, tú dices, ay, no, ay, no, 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 es mi mente, es mi mente, es mi mente. Ay, no, no quiero ser yo. Dilo. Si no sucede, fuiste tú, te vas a dar cuenta. Pero si sucede, ¿cuándo vas a aprender a discernir? Si no te atreves. ¿Hay alguien en casa? Dios siempre está hablando a nuestra mente, hermano. ¿Tú crees que si el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿tú crees que el Espíritu Santo está ahí nomás sentado viendo el TikTok, el Facebook? Para enterarse de las cosas del mundo, ¿no? Él sabe, hermano, todo lo que hay en el mundo. Él sabe lo que hay aquí, Él sabe lo que hay allí. Es necesario aprender y atreverse, hermano. Es necesario atreverse. Porque si no te atreves, Dios va a usar a otra persona. Y tú le vas a decir aquel día, Señor, ¿cuándo?
¿Cuándo te vimos? Cuando me hiciste caso, que fueras a orar en el hospital. A ti te servía, Señor, sí, a mí me servías. Era mi orden. No tenemos el Espíritu Santo de adorno para ir a saltar al templo. Si vas a hablar en lenguas, gloria a Dios. Pero que las lenguas ejerzan el poder del Espíritu. Para pedir interpretación de lenguas, porque al que habla en lenguas, dice la Escritura, pida en oración interpretarlas. Amén, hermano. Mira, hermano, fíjese lo que dice el hermano. Obedezca, hermano. Tenemos que obedecer. Si el Señor dice, ponle la mano en la cabeza y eres mujer, tú pónsela. Porque sobre uno alto vigila otro más alto. Es tan importante a entender ese pensamiento que se queda ahí diciéndote. Yo les he platicado de una hermana que conocimos ahí en Chicago, que el Señor le dijo, quiero que vayas a esta casa, vas a orar por un endemoniado, vas a echar fuera el demonio. Ay, Señor, ¿y por qué no va mi esposa? Yo soy mujer. Y él va a ir contigo. Y llegó a la casa, le dio la dirección, le dio el nombre de las personas y le dijo el nombre de la otra persona por el cual iba a echar fuera ese demonio. Era una mujer. Escucha, no estaba ni bautizada en el nombre de Jesucristo, apenas después de eso la bautizamos después. Para que veas lo que Dios está haciendo y está cansado de extender sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y llegaron a la casa de las personas y le dijeron, venimos a orar por ustedes, el Señor nos envió. Ay, qué bueno, porque tenemos muchos problemas, la gente lo recibió. Y cuando estaban hablando, entra la persona y le dice el Espíritu Santo, ese es por el que vas a orar, él está endemoniado. Era un hombre enorme, grandote. Y se me sacaba como 60 centímetros, la mujer es chapita, chaparrita. Y el hombre llegó y los miró y se fue de paso y se metió a la recámara. Y mira, el Espíritu Santo le dijo, tócale al hombre y dile que salga. Dile que vas a orar por él, dile que yo te mandé. Pero Señor, yo soy mujer, mira, él es un hombre. Te dijo que toques al cuarto y le digas que salga, que vas a orar por él. Y la mujer dijo, está bien, Señor. Tocó la puerta y abrió el hombre y dijo, el Señor me mandó a orar por ti y necesito que salgas porque voy a orar por ti. Sí, le dijo el hombre, salió. Hermano, y empezó la oración y ella reprendió al demonio y le ordenó que lo soltara. Y al instante el demonio soltó a aquella persona enorme y de pronto la persona se quedó jorobada. Se encorvó y le quedó a su estatura. Y entonces la mano se le empezó a mover la mano. Se le empezó a mover y el espíritu le dijo, golpéale la espalda, golpéale la joroba. Señor, yo soy mujer, golpéale la espalda. Y no pudo controlar la mano y la mano le golpeó la espalda y el hombre quedó completamente libre, se enderezó de nuevo. Y al momento, cuando todos vieron eso, empezaron a hablar en lenguas. Todos. Y ella le dijo, Señor, ¿y qué es esto?
Mira, están hablando ellos cosas que ni entiendo, yo ni siquiera hablo así. ¿Hay alguien en casa? Pregúntate tú esta pregunta. ¿Hay alguien en casa? Y espero que Dios te responda, aquí estoy. Espero que el Espíritu Santo te responda y te diga, aquí estoy contigo. No te he dejado solo. ¿Hay alguien en casa? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me sigue. ¿Quién de las cosas? Miren, hermano, el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Si no sabemos discernir la voz del Espíritu, ¿cómo vamos a escudriñar lo profundo? ¿Cómo vamos a querer meternos más? ¿Hay alguien en casa, hermano? No puedes dejar que el hombre te diga. No puedes dejar que el hombre te cree esquemas de pensamiento incorrecto. Cristo nos hizo libres. No puedes estar bajo un sistema legalista. Necesitamos salir del sistema legalista y entrar al sistema del Espíritu, que es el desarrollo de los dones, de los ministerios y de las operaciones. Ese es el sistema de Dios que Dios estableció. Pero es necesario atreverse, hermano, a preguntarle al Señor cosas. Él quiere que le preguntemos. Por eso, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Usted. Usted sabe lo que trae aquí adentro. Y Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Sí, hermano. Pero no se trata de poner manos por poner manos. Por eso es importante que el Señor lo diga, ponle las manos sobre la cabeza. No es mi deseo. Muchas veces yo no tengo deseos de poner las manos sobre ciertas personas. La Biblia dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno. Y por no entender esto, muchos enseñan cosas equivocadas. Y en lugar de dar libertad, crean más confusión y atrapan a las gentes para que no fluyan como el Espíritu Santo quiere que fluyan. Escuche el versículo 12, primero los Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo para amar las cosas del mundo, para interesarnos en las cosas del mundo.
Hemos recibido el Espíritu de Dios para interesarnos en la profundidad de Dios. Y no está lejos de nosotros, hermano. Miren, hermano, Dios es ¿qué? Amor. Y lo que Dios quiere que nosotros profundicemos es en el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de humana sabiduría, ni me propuse saber nada de eso. Lo único que a mí me interesaba es conocer a Jesucristo y a este crucificado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo profundizo en el amor, hermano, si alguien me trata mal, hermano, yo amo más. Amén. Por eso el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, y el mundo es, escóndete porque ahí viene el hermano. El mundo es, hazte para un lado porque mira, va a pasar. No, el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor de Cristo no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se aparta, no se esconde. Y cuando alguien se esconde es que tiene un corazón lleno de pecado. Adán y Eva se escondieron porque se dieron cuenta de su realidad. Cuando alguien ama, no tiene por qué hacerse a un lado. Menos si no te están lastimando, ni te están obligando, ni te están latigando. Aún a Jesús lo latigaron. Aún a Jesús lo crucificamos y Él no se hizo a un lado. ¿Dónde está el amor de Dios en nosotros? Hemos profundizado en ese amor. Y mira lo que dice. Voy a terminar aquí antes de ir a eso. Nosotros hemos recibido el Espíritu. No el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Que proviene del cielo. Para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y dice el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Y en qué tenemos que profundizar, hermano? Vayas a Efesios, hermano. Capítulo 3, creo. Así es. 3:14. Si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos espíritu de amor y tenemos espíritu de servicio. No de, ¿cómo decía un hermano? Santurrones. No me junto con el hermano Lorenzo porque me puede contaminar. Amén. Capítulo 3, versículo 14. Con esto vamos a terminar. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y volvemos a lo mismo. No dice ante Jesucristo, sino ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Dónde, hermanos? En el hombre interior. No en la vieja naturaleza que ya debe estar crucificada. En el hombre interior.
por su Espíritu. ¿Cuál es la nueva creación que está en usted? Es Cristo. ¿Pero qué está orando el apóstol? Que el Padre nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Amén. No nada más tu grupito, no nada más tú y tu élite ministerial. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué nos dice la Escritura? No acababa de decir, edificaos sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, y los profetas siendo la principal piedra del ángulo, el amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado todo su amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en Cristo, en amor, en el amor de Dios que es Cristo Jesús, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Nosotros siempre vamos en tercera dimensión, largo, ancho y alto. Pero en el espíritu entra la cuarta dimensión, es la profundidad. Entender la profundidad del amor de Cristo, entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando me habló y me dijo que éramos tú y yo cuando te encontré. Me dijo, tú eras mi enemigo, pero yo me acerqué a ti y te hice mi amigo. Yo no me alejé de ti. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, ¿por qué te alejas? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Miren, hermanos, de nada me sirve que lea la Biblia, que lea la Biblia, que lea la Biblia y no la ponga en práctica. Jesús dijo, o el apóstol Pablo dijo, no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores. Esos son los que son justificados. No se trata de acomodar ideas o pensamientos para decir frases. No puedo robarle la gloria a Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda ¿la qué? ¿La qué? La plenitud de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado? Jesucristo hombre, en el trono de Dios, lleno de la plenitud de Dios. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque la obra que Él empezó en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo va a ser el día de Jesucristo? Cuando todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies y Él entregue el reino al Padre. Al final del milenio. ¿Cómo podremos reinar con Cristo si no entendemos el amor? ¿Cómo decimos que somos hijos de Dios
si no conocemos la profundidad del amor de Dios. Y conocer el amor de Cristo excede a todo conocimiento. ¿Hay alguien en casa? Y entonces nos vamos a dar cuenta que Él es mucho más poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿dónde? ¿Que actúa dónde, hermanos? En Cristo, en nosotros. Es Cristo produciendo las cosas en nosotros, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Un grito de júbilo. Por eso es necesario, hermano, entender la vida eterna. Cuando la Escritura dice, el apóstol Pablo, eche en mano de la vida eterna, eche en mano del amor de Dios. Eche en mano de la paz de Dios, del gozo de Dios, del fruto del Espíritu, para que puedan profundizar en el conocimiento de Dios, por la revelación, no por un conocimiento adquirido a través del libro, a través de un sermón. Los amo en el nombre de Jesús y los bendigo.